Vida del ilustre Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana. Un ensayo del historiador dominicano Leónidas García Lluveres. Duarte vino al mundo en esta histórica ciudad de Santo Domingo el día 26 de enero de 1813. Sus padres se llamaron don Juan José Duarte y Rodríguez, de nacionalidad española, y doña Manuela Díez y Jiménez, dominicana, natural de la villa de Santa Cruz del Ceibo. La educación que recibió este gran patriota fue esmerada, y para completar su instrucción que pudo adquirir en nuestras rudimentarias escuelas de la época, hizo un viaje al extranjero visitando a los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Permaneció algún tiempo en Barcelona y se dice que allí fue donde planeó el glorioso pensamiento de libertar a su patria, resolución que le había hecho nacer el violento insulto que profirió contra los dominicanos el capitán del buque español en que viajaba, al motejarlos de cobardes y abyectos por no sacudir el degradante yugo de los haitianos. Su heroica decisión la puso de manifiesto inmediatamente después de su regreso, cuando un respetable amigo de la familia que concurrió a darle la bienvenida le preguntaba qué era lo que más le había llamado la atención y agradado en sus viajes, a lo que contestó con énfasis: los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Refiere su hermana y biógrafa Rosa que esas palabras fueron acogidas con regocijo por la juventud que le rodeaba, y el mismo doctor don Manuel María Valverde, que fue quien hizo tal pregunta, le dijo conmovido: en tan magna empresa cuenta con mi cooperación. Desde entonces comenzó a preparar el ambiente donde debía esparcir los gérmenes de la revolución, uno de los medios que le surgió su gran abnegación patriótica, y a nuestro juicio el más eficaz para influir en el alma de las nuevas generaciones, fue el de brindarse a dar clases gratuitamente a todos los jóvenes que lo deseaban, noble rasgo que acabó de conquistarle la simpatía de la generalidad de sus compatriotas, entre los cuales era muy estimado por sus brillantes virtudes y la condición también honorable de su familia. A los 4 o más años de estar consagrado a esta benemérita labor, y considerando propicio ya el momento, se lanzó resueltamente en el campo de la conspiración contra el dominador de su país. En tal virtud asoció a sus planes 8 amigos de confianza y fundó con ellos el 16 de julio de 1838 una sociedad secreta que llamó la Trinitaria, porque abrió sus trabajos, según reza el juramento, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, misterio inefable de la fe católica,
y constaba además, como dice Serra, de 9 miembros fundadores que debían formar una base triple de 3 miembros cada una, los cuales estaban obligados a hacer propaganda constantemente y a ganar prosélitos. Así es que estos, sin asistir a juntas que son siempre imprudentes, sin conocer de la conjuración más que aquel que ella lo inducía, no podían en caso de delación comprometer más que uno de los 9, quedando los otros 8 para continuar los trabajos. El lema que adoptó esta sociedad era asimismo uno y trino, y es el que luce hoy nuestro escudo nacional: Dios, patria y libertad, República Dominicana. Y sus labores fueron puestas también debajo de la égida de la cruz de Cristo, que entró a ser parte del lábaro o pabellón de la República en su escudo de armas. La devolución de Duarte por la sagrada insignia, la devoción de Duarte por la sagrada insignia redentora, que sin duda alguna le supo inspirar en su tierna infancia su amantísima madre, natural de la villa dominicana, que tiene como patrona aquella sagrada imagen, la puso igualmente de manifiesto al elegir la fecha en que inició los trabajos revolucionarios. Escogió para ese instante supremo el 16 de julio, por ser el día en que la Iglesia Católica celebra el triunfo de la Santa Cruz. Al conmemorar la victoria obtenida por los reyes cristianos contra los infieles en la batalla de las Navas de Tolosa. Los trabajos de esta sociedad fueron activos y fecundos, al extremo de conquistar en pocos años a casi toda la juventud y a muchos hombres provectos de las ideas liberales. Su primera manifestación bélica fue la de haber cooperado para introducir la división entre los contrarios y adiestrar a los nuestros en el manejo de las armas, al movimiento revolucionario fraguado por el Partido Liberal Haitiano contra el déspota Boyer, pero tropezaba con la oposición del grupo conservador dominicano, compuesto por varios hombres importantes que no tenían fe en las fuerzas de nuestro pueblo, ni en las suyas tampoco, para llevar a cabo tan arriesgado empeño, y los cuales creían necesario asegurarse primero la protección de un Estado poderoso. Entre estos individuos se contaban varios que fueron buenos servidores del gobierno de Haití y habían asumido graves responsabilidades en perjuicio de la causa nacional. Los últimos esfuerzos de Juan Pablo Duarte tendieron pues al noble propósito de unificar totalmente la opinión de los dominicanos, dando al olvido todo pasado. Empero, su magnanimidad solo sirvió para perderlo, pues
denunciado a las autoridades haitianas, fue perseguido de muerte por el jefe del gobierno de Occidente, quien atravesó la frontera a la cabeza de un respetable ejército, con el cual se impuso por medio del terror, haciendo innumerables presos que mandó para los calabozos de Puerto Príncipe. Duarte, que desde la aproximación a esta capital del sátrapa haitiano se vio obligado a ocultarse, tuvo al fin, para poder escapar a la tenaz y rabiosa persecución y librar así a su familia de las infinitas angustias y peligros que la circundaban, que salir clandestinamente hacia el extranjero en compañía de dos de sus compañeros más adictos. Desde Caracas, a donde dirigió sus pasos con el fin de solicitar ayuda del gobierno de Venezuela, logró ponerse en comunicación con los amigos de la patria esclava y combinar un desembarco por las costas del este, región de San José de los Llanos, lugar donde la causa nacional no tenía opositores, cosa que se frustró también por no haber podido conseguir los recursos que el presidente don Carlos Sublet le había prometido en una entrevista que celebró con él, y por haber enfermado repentinamente en Curazao cuando ya se preparaba a regresar al país a inmolarse con los escasísimos elementos que había logrado reunir a sus expensas, puesto repuesto de su serio quebranto cerebral. Al cabo de 2 meses, la abnegación de nuestro insigne prócer llegó al colmo del desinterés, sino de la desesperación, pues con el fin de allegar los recursos que no había podido adquirir en el extranjero y que urgentemente le pedían los amigos de Santo Domingo, escribió a su familia aconsejándole ofrendar en aras de la patria lo que a costa del amor y trabajo de nuestro Padre hemos heredado, y agregaba: independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y además heredero del ilimitado crédito de nuestro Padre y de sus conocimientos en el ramo de marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Como es lógico presumirlo, tuvo que ser muy grande la emulación que despertó en el Partido Nacional este sublime rasgo de desprendimiento, y como ya para entonces la revolución había hecho una conquista de muchísima importancia práctica, la cual fue la adhesión de don Tomás Bobadilla, que se encontraba políticamente caído desde el derrocamiento del presidente Boyer, y quien instruyó al Partido de la Independencia, llamado también duartista, de los planes que la gente conservadora estaba fraguando en secreto con los agentes diplomáticos de Francia en Haití. Se resolvió, quizás si por consejo del mismo Bobadilla, que perseguía su encumbramiento personal a expensas de los dos bandos, adelantarse a este tercer partido, como se lo nombra en una conocida carta dirigida al caudillo nacionalista,
y aprovechar para un golpe decisivo el cambio de las fuerzas haitianas de servicio en Santo Domingo por los dos regimientos formados con los hijos del país, cuerpos entre los cuales había muchos jóvenes comprometidos y todos sin duda deseaban la revolución. Estas tropas llegaron el 30 de enero de 1844 y se señaló el día 27 de febrero próximo para efectuar el pronunciamiento por la independencia, el cual tuvo un éxito completo, pues los haitianos, al encontrarse reducidos a los cuarteles de la fuerza únicamente y a merced y a los buenos oficios del cónsul francés Jochereau de Saint-Denis, cuya presencia en esta ciudad se debía a diligencias de los conservadores, se decidieron a capitular entregando la ciudad de Santo Domingo a los conjurados. Triunfante la revolución, su primer paso fue mandar una comisión a Curazao en busca de Juan Pablo Duarte. El recibimiento que le hizo el pueblo al mentor y guía de la causa nacional no pudo ser más soberbio, capaz de despertar la ambición de quien no hubiera estado adornado con sus altas virtudes cívicas. Ofreció incontinenti como un simple ciudadano sus servicios a la Junta Central Gubernativa y ésta le dio voto a sus acuerdos, aunque en obsequio de la verdad debemos decir que en el fondo de esta demostración oficial no podía haber mucha sinceridad, pues la corta expatriación de Duarte permitió al bando de los afrancesados, ya con Bobadilla a la cabeza, participar en la dirección de las cosas y no solo estaba en mayoría en el Consejo Gubernativo, que de hecho se había dado a la revolución, sino que puso al frente del ejército a un valiente y prestigioso caudillo de provincia con el que de antemano se entendió para realizar sus prodigiosas combinaciones sobre protectorado francés. La gestión de Bobadilla fue trastornadora en todo. Profanó el lema uno y trino de la revolución, anteponiéndole la palabra separación, que lleva implícita la idea de una espontánea comunidad política entre las dos partes de la isla. El manifiesto del 16 de enero de 1844, esto es, nuestra acta de independencia, obra intelectual y política de don Tomás Bobadilla, está plagado de otras muchas violaciones del credo duartista. El rompimiento entre los dos partidos era, por consiguiente, inevitable. Sin embargo, una circunstancia fortuita vino a dilatarlo. Santana, el caudillo militar del cual hicieron su instrumento los conservadores, después de haber rechazado en Azua el primer ataque serio de los haitianos, retrocedió a Baní por causas hasta ahora ignoradas. Este hecho inexplicable sembró la desconfianza y el pánico más terribles entre los dominicanos, muchos de los cuales corrieron de los pueblos a guarecerse detrás de las murallas de la capital y otros se embarcaron precipitadamente en esta para las Antillas vecinas. La Junta, ante la inminencia del peligro que corría
la naciente república y sabedora de la entereza y popularidad del caudillo de la revolución, llamó a Duarte y lo puso a la cabeza de un cuerpo de ejército para que fuera a cooperar con el desacreditado general Santana a la defensa de la patria. Aquel genuino patriota no vaciló en aceptar el honroso encargo y se puso en marcha sin pérdida de tiempo para el campamento de Baní, de donde siguió hasta el punto avanzado de Sabanabuey. Esta provincia que la Junta creyó salvadora fue contraproducente. Santana, receloso por naturaleza y hombre de ideas cortas y temperamento irascible, se negó terminantemente a colaborar con Duarte en la ofensiva que le propuso tomar contra el enemigo, el cual estaba estacionado en Asua en espera de refuerzos para emprender de nuevo su marcha hacia la capital. El contrariado patriota se dirigió entonces a la Junta Gubernativa en solicitud del permiso necesario para operar por sí solo, pero la Junta, a quien preocupaba más sus espurios planes políticos que la suerte del país, resolvió no conceder el permiso solicitado y ordenar el inmediato regreso del general Duarte a la capital. La fortuna, sin embargo, salvó a la República. Los enemigos del dictador haitiano Charles Herart, que estaba al frente de las tropas invasoras, se levantaron en armas en Cabo Haitiano, y aquel, al ver seriamente amenazada su permanencia en el poder, abandonó aceleradamente el territorio ocupado, reduciendo a cenizas todos los pueblos del tránsito. Con el restablecimiento de la paz, el Partido Conservador se entregó de lleno a la consecución de su proyecto sobre protectorado francés, ya adoptado oficialmente por la resolución del 8 de marzo que firmó también Sánchez, el apóstol Duarte y los que de él recibían las geniales sugestiones de su máximo patriotismo. Al ver en peligro de fracasar la obra a que habían consagrado los más fuertes impulsos de su ardiente juventud, acordaron oponerse por todos los medios posibles al triunfo de semejantes ideas antinacionales. Para el efecto, promovieron una protesta que fue apoyada con vigor por las tropas que guarnecían la capital, lo que obligó a los miembros desleales de la Junta Gubernativa a huir y refugiarse en el propio consulado francés. Con este motivo se nombra en su reemplazo a individuos del Partido Liberal. Duarte fue enviado en comisión de paz y organización al Cibao, y al general Santana, que había pedido licencia para las tropas que mandaba, al general Esteban Roca, pero lejos de hacerlo así, este incipiente militar, mal aconsejado por sus mentores, provocó entre las tropas una airada protesta contra la disposición e hizo levantar acta que firmaron todos los jefes y oficiales autorizándole a permanecer al frente del ejército, con el que marchó inmediatamente hacia la capital. En vista de este alarmante suceso, la Junta hizo inauditos esfuerzos para disuadirle de sus siniestros designios, pero como todo fue inútil,
tuvo en mientes negarle la entrada y oponer la fuerza a la fuerza, mas hizo abortar este propósito el hecho de haberle negado a última hora su apoyo el comandante de armas general José Joaquín Puello, quien se había disgustado con Sánchez en el motín del 8 de junio, viéndose la Junta en el trance de tener que franquearle la entrada en la capital. Santana, tan pronto como estuvo en posesión de esta ciudad, declaró disuelta la Junta Gubernativa y se proclamó dictador en virtud de los poderes que dizque le concedieron el pueblo y el ejército para salvar al país de la anarquía, poderes que, so pretexto de que el general Mella, dejándose arrebatar de su radicalismo, había proclamado en el Cibao presidente provisional de la República a Juan Pablo Duarte, empleó en perseguir a los primeros autores de la independencia nacional, a los que declaró traidores a la patria y los condenó a destierro perpetuo. Duarte, a pesar de la injusta persecución de que fue víctima, no quiso alcanzar la triste gloria de ser instaurador de una guerra civil en su país y hasta prefirió renunciar a la esperanza de volver a él que le debía su libertad, aún con los miembros de su propia familia, que también fue criminalmente expatriada y la cual llegó a tenerle por muerto durante más de 3 lustros. 12 años estuvo errante en el interior de Venezuela, recorriendo la parte oriental y la occidental de ese país, hasta que al fin se avecinó en el Apure. Allí escribió las relaciones de sus viajes, exornadas de oportunas observaciones sobre las costumbres de los pueblos que visitó, trabajo que por desgracia se ha perdido. Empero, el partido de los conservadores no supo o no quiso organizar la patria de la que había venido a ser detentador y ni aún se sintió con vocación para seguir sosteniéndola contra las repetidas agresiones de los haitianos. Habiendo fracasado en sus gestiones con Francia, pensó en la madre patria. A fuerza de intrigas y engaños logró que la madre patria, a la fuerza de intrigas y engaños logró que los políticos peninsulares oyesen sus artificiosas demostraciones de acendrado españolismo y se prestaran a entrar en las francas negociaciones que condujeron sin grandes tropiezos a la total anexión de la República Dominicana a España, ignominioso hecho que se consumó el día 18 de marzo de 1861. El pueblo dominicano, que había sido traicionado por los gobernantes, no pudo resignarse a volver a ser esclavo y después de algunas infructuosas tentativas comenzó el 16 de agosto de 1863 la gloriosa guerra que determinó al cabo de 2 años el abandono de nuestro territorio por las tropas españolas. Duarte, quien tuvo conocimiento de la venta de la patria en abril de 1862 por una carta que recibió de su familia, de la que
no tenía noticias desde el año 1845 y a la que suponía viviendo ya de nuevo en su país, se trasladó inmediatamente a Caracas, donde su hermano Vicente Celestino le informó de lo ocurrido hasta entonces. Allí hubo quien le propusiese que se presentara el cónsul español a ofrecer sus servicios a la reina de España, pero él rechazó ese innoble consejo, pues según su propia confesión estaba dispuesto a coadyuvar con todos sus esfuerzos a la redención de la patria. También le ofreció su ilustrado amigo, el doctor Elías Acosta, ministro de lo Interior del gobierno de Venezuela, un destino en la administración pública de dicha nación, el cual no aceptó porque para poder ejercerlo tenía que reconocer por patria el país a que servía. A este respecto, dice él mismo: el ilustrado doctor Elías Acosta, liberal por principios, participaba de mis ideas y sentimientos respecto de la independencia de mi patria, por lo que me ofreció protegerme en todo lo que estuviera a su alcance. Al renunciar el ministerio, al renunciar el ministerio, perdí la esperanza de por este medio ser útil a mi patria. No obstante este contratiempo, Duarte perseveró en sus loables diligencias, como lo demuestra el siguiente apunte de su diario. Recibo una visita del señor doctor Blas Bruzual y me ofrece presentarme al gran mariscal J.C. Falcón. Correspondo la visita al señor Bruzual, el que me presenta al gran mariscal, y concibo las más halagüeñas esperanzas en favor de la causa de mi patria. No obstante, permanezco en la expectativa, devorado de impaciencia, porque las circunstancias no permiten más. Recibe el general Duarte una carta del señor Blas Bruzual en que le anuncia que el gran mariscal Falcón le esperaba a las 11 de la mañana y que había dispuesto a entregarle 1,000 pesos. En consecuencia, pasó el general Duarte a casa del ciudadano presidente Falcón, el que le presentó al vicepresidente general Antonio Guzmán Blanco, al que le ordenó entregar al general Duarte los 1,000 pesos ofrecidos. El ciudadano vicepresidente citó al general Duarte para el día siguiente en la Casa de Gobierno. El 17 se presentó el general Duarte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde fue recibido por el general Vicente. El 17 se presentó el general Duarte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde fue recibido por el general vicepresidente con la más alta consideración, quedando convencido en que le entregaría la suma consabida al coronel Manuel Rodríguez Ovejo, comisionado para recibirla por el general Duarte, recibiéndole el vicepresidente otros auxilios. Cuando esto último se efectuaba, ya la gran revolución restauradora se había desatado en los heroicos campos de la línea noroeste e invadido como una
fuerte riada todo el territorio nacional. La oportuna ayuda del ilustre gran mariscal Falcón y algunos recursos de su peculio personal le sirvieron al general Duarte para organizar una pequeña expedición compuesta del comandante Candelario Oquendo, venezolano, de su respetable tío don Mariano Díez, de su hermano Vicente Celestino, uno de los primeros próceres de la independencia nacional, todavía olvidado, y del poeta Manuel Rodríguez Ovejío, al que nombró Duarte coronel y quien en sus relaciones sobre la restauración, al referirse a este suceso, escribe lo siguiente: al saltar a tierra en Montecristi, los nuevos cruzados fuimos saludados con gran aplauso y después de nuestro arribo la revolución se sintió como alentada. Era el primer refuerzo material y moral que recibía del extranjero. La travesía no estuvo exenta de peligros, pues según él dice, este mismo patriota, el buque que los conducía fue perseguido en la costa norte de Santo Domingo por el vapor español África durante 6 horas, por lo que hubo que hacerse rumbo a las Islas Turcas, de donde salieron después en otro buque para el Guárico y de allí por las aguas territoriales de Haití hacia Montecristi. La carta por medio de la cual anunció Duarte su llegada al país es digna de una atención en la historia. Hela aquí, Guayubín, marzo 28 de 1864. Señores individuos del gobierno provisorio de Santiago, arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que, empezando por el proscribir a perpetuidad a los ganadores de la República, ha concluido con vender al extranjero la patria cuya independencia jurara defender a todo trance. He arrostrado durante 20 años la vida nómada del proscripto, sin que la providencia tuviese bien realizar la esperanza que siempre se albergó en mi alma de volver un día al seno de mis conciudadanos a consagrar la defensa de sus derechos políticos cuanto aún me restase de fuerza y vida, pero sonó la hora de la gran traición en que el Iscariote creyó consumada su obra, y sonó también para mí la hora de la vuelta a la patria. El Señor llamó a mis caminos y a pesar de cuantas dificultades y riesgos se presentaron a mi marcha, heme al fin con 4 compañeros más en este heroico pueblo de Guayubín, dispuesto a correr con vosotros del modo que lo tengáis a bien todos los azares y vicisitudes que Dios tenga aún reservados a la grande obra de la restauración dominicana que con tanto denuedo como honra y gloria habéis emprendido, creyendo no sin fundamento que el gobierno provisorio no dejaría de apreciar luego que me comuniqué con él personalmente lo que he podido hacer en obsequio del triunfo de nuestra justa causa. Dígnese aceptar los sentimientos de alta consideración y aprecio con lo que se pone a sus órdenes el general Juan Pablo Duarte. Como era de suponer, el gobierno se apresuró a llamarle por órgano del ministro Espaillat, quien le escribió
una carta noble y generosa y le recibió con toda cortesía y distinción, pero influido tal vez por las calumnias con que se propusieron desvirtuar el ruidoso hecho de la prensa local y la de La Habana, atribuyéndole móviles indignos de un patriota. Un íntegro como Duarte solamente utilizó sus servicios en el desempeño de una misión diplomática en Venezuela, lo que hirió profundamente su orgullo patriótico, misión que al principio rechazó adolorido, pero que después de pensarlo creyó prudente aceptar, manifestando que si había vuelto a su patria después de tantos años de ausencia, había sido a servirla con alma, vida y corazón, siendo cual siempre fue motivo de amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamás piedra de escándalo ni manzana de la discordia. Como el término de su encargo, en cuyo cumplimiento desplegó todo el celo y patriotismo que le eran peculiares, coincidió con el abandono que hicieron los españoles de este país. Él optó por quedarse en Caracas, ajeno de las luchas intestinas que volvieron a desunir a los dominicanos. En esa hospitalaria ciudad permaneció hasta su muerte, ocurrida al amanecer del 16 de julio de 1876, 38º aniversario de la fundación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, inventada por él en su primera juventud para luchar por nuestra independencia y libertad, altísimos ideales a los cuales consagró por entero todos los pensamientos y acciones de su vida inmaculada. Fin de este ensayo.